Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Familias afectadas por el cáncer, una enfermedad catastrófica como es esta, necesita de mucho apoyo, no solo apoyo económico, también apoyo moral. Hay que estimular a las personas y ayudarles psicológicamente, anímicamente. Esta institución brinda todo lo que puede a las familias de Villa González y sus contornos, esas comunidades rurales que vive mucha gente que no tiene recursos, ni siquiera activos rurales para convertirlos en hacer liquidez y enfrentar esta enfermedad. Y este patronato hace ese trabajo. Por eso necesita del apoyo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón. Espera por su apoyo también. Bien. Señores, uno recibe noticias impactantes y que anímicamente tumban a uno. Y hoy, en la mañana, experimentamos nosotros grandísima sorpresa al anunciar el tristísimo fallecimiento del doctor Franklin Almeida Rancière. Franklin Almeida, que debe haber algunas, ahí tenemos la imagen siempre de Franklin, un caballero. La verdad que es una pena porque yo principalmente no fui un íntimo de él de tiempo, porque somos generaciones distintas e incluso estuvimos
ideológicamente en partidos distintos también, en tiempos en que nosotros militamos en el balaguerismo. Pero Franklin Almeida, un político de verdad, un político profesional, verdaderamente un político. Yo lo consideraba así. Y siempre con su simpatía que yo sentía por su buen juicio, su recto juicio, de razón y de palabra, como acostumbro a decir también cuando se trata de personalidades como esta. Pero siempre para mí fue muy halagüeño, lo digo con todo el respeto. Tratarle, ser su amigo, compartíamos muchas veces, muchos viernes, en su casa una peña, era una peña política ahí, pero de conocimiento, diríamos de pedagogía política, porque Franklin era un hombre que siempre estaba con ese ánimo era un maestro, ánimo de enseñanza y de dar explicaciones de cómo eran las situaciones políticas que se presentaban o que se presentarían y cómo enfrentar. Y yo sé que él, por esa conducta que siempre mantuvo, yo me atrevo a decir que son de los políticos raros en la República Dominicana, de una etnia de políticos, repito, rara en la República Dominicana, es decir, políticos honrados y honestos, y capaz, huelga decirlo, pero honrado y honesto a todas pruebas, porque fue un hombre que ocupó posiciones públicas importantes, fue rector de la UAS, y fue ministro de Interior y Policía en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Entonces, ahí no había, en esa personalidad de Franklin, esa cara que usted ve ahí, esa es la cara de un hombre sin máscara. Ese era Franklin Almeida, de fisonomía verdadera. Es verdad que él tenía un carácter muchas veces un poco fuerte, pero su personalidad y su trato siempre muy profesional y muy amistoso y muy familiar, porque en su casa nosotros siempre compartimos ahí muchos viernes un grupo de comunicadores y políticos que iban ahí a su casa. Una persona muy buena, Franklin Almeida, el doctor Franklin Almeida Rancier. Yo le expreso mis condolencias a doña Josefina Pérez Gaviño, su viuda, sus hijos, que algunos están en el exterior, otro vive aquí, pero ellos son 3 grandes dominicanos también, hijos de don Franklin, del doctor Franklin Almeida Rancier, que en paz descanse, y mis condolencias para ellos. Repito, me siento honrado de tratarle, de ser su amigo ahí en esos tiempos de formación diríamos de la fuerza del pueblo, de su salida del PLD, y bueno, y en todos esos asuntos Franklin siempre estaba muy al día, muy preocupado y muy ocupado de las tareas de la fuerza del pueblo. Siempre fue un gran organizador y conocedor también de los asuntos electorales. Es decir, que la fuerza del pueblo ha perdido uno de sus grandes arquitectos, que fue el doctor Franklin Almeida Rancier. Yo voy a ver si puedo leer unos Twitter que vi por aquí. Hay un Twitter de mi hijo Manuel Fermín y Cabral, que no me voy a permitir leerlo porque lo veo muy juicioso, y además que Manuel también fue de los que participaba en esas reuniones de los viernes. Ha fallecido el muy querido y admirado amigo,
el doctor Franklin Almeida. Muy triste pérdida. Fue de esos políticos que hizo de la lealtad y la coherencia dos principios cardinales en su trayectoria de vida. Fue un gran amigo de mi familia. Siempre me distinguió, cosa que agradeceré. Dice Manuel Fermín y Cabral. Vamos a ver. Recordaré siempre esos gratos encuentros en su casa. Allí las discusiones sobre temas intelectuales y más aún sobre el acontecer nacional parecían inagotables. Un hombre de muchísimas luces. Descanse en paz, doctor Almeida. Mis condolencias a sus familiares. Ese es el tuit de Manuel Fermín y Cabral. Vamos a ver si aparece por aquí el del doctor Leonel Fernández. Con profundo dolor despedimos a un amigo excepcional, compañero de 1000 batallas, guía político de generaciones y un extraordinario servidor público. Discípulo y ejemplo del legado del profesor Juan Bosch. Nunca claudicó en sus convicciones y principios y fue solidario y leal. Agrega el doctor Leonel Fernández. Aquí vamos a ver. Hasta el último día fue leal así. Hasta siempre a nuestro entrañable doctor Franklin Almeida. Que Dios le otorgue paz a su alma y consuelo a su amada familia. Esos son dos Twitter muy sentidos, uno de Leonel Fernández, su compañero de grandes batallas con el doctor Almeida, y de Manuel Fermín y Cabral, mi hijo, que también hizo una relación especial también con Franklin, porque Franklin fue una especie de pedagogo de la política, como dice muy bien Manuel, esos encuentros intelectuales. Y se hablaba de política y de todos los temas, ahí se trataba. Y yo pude disfrutar de esos encuentros, muchos encuentros que hacíamos allá en la casa de Franklin, en su biblioteca. Y entonces fueron unas participaciones muy, muy ricas en conocimientos, discusiones muy bien fundamentadas, buenos razonamientos, explicaciones bien claras, y la verdad que vamos a lamentar mucho no tener una fuente de información y de conocimiento tan rica como fue esa enciclopedia política que pudo, diríamos, organizar el doctor Franklin Almeida Rancière, porque fueron muchos años de estudio y de formación, uno de los discípulos más aventajados de Juan Bosch y de los discípulos verdaderos de Juan Bosch, por lo que yo decía, o lo que enfaticé, de ser de esa etnia política honrada y honesta que es difícil encontrar en este país. Tal vez los hombres del siglo XIX, allá en el 19, eso era casi una generalizada conducta de los políticos, ser honestos, ser honrados por lo menos, y valientes, que también lo eran. Pero habían corruptos, no hay duda de ello, y ambiciosos de poder y de todo, porque en la vida siempre ha habido de todo eso. Pero creo que Franklin Almeida se distinguía de ese tipo de políticos oportunistas y logreros. Que en paz descanse, doctor Franklin Almeida Rancière. Excelente caballero. Bien, vamos a hablar de economía. A mí me satisfizo mucho hoy leer una noticia económica que uno podía pensar que un país como Suiza, tan desarrollado, tan exigente, país como Suiza, repito, podría tener una importancia tan grande
exportaciones dominicanas. Sabíamos del oro, porque uno sabe lo que son esas materias primas para la joyería tan exclusiva, tan rica, tan, qué sé yo, tan opulenta que se maneja en Suiza. Relojes y toda esa joyería fina que se maneja allí. Y las exportaciones de oro generalmente la llevan a Suiza, y allí parece que hay unos grandes hornos, no sé, y esas refinerías donde se puede separar el doré, que es lo que se exporta de aquí, no sé qué es lo que lleva eso. Pero veo que nada más no es oro, porque en el mes pasado se exportaron 1.819 millones de dólares a Suiza, y solo son 206 millones de dólares de eso pertenecen a oro. Es decir, el resto son grandes, por ejemplo, exportaciones de productos médicos, equipos médicos. Es decir, de esos equipos que se elaboran aquí en zonas francas, o en zona franca, o en zonas francas, no sé, están muy diversificadas. Entonces, eso es una partida importantísima, que en febrero 164 millones de dólares, 166 millones de dólares, creo que fueron en instrumentos médicos. Y en puros, señores, oigan eso, en puros dominicanos, 154 millones de dólares las exportaciones a Suiza. Repito, 1.819 millones de dólares. No sé qué otras cosas se estarán exportando para allá. No sé si el cacao también se exportará o qué. O azúcar. ¿Qué más estamos exportando ahí? Porque eso es mucho dinero. 1.819 millones de dólares a un país. Y un país que no es un país enorme, tan grande como es Suiza, un país pequeño. Y además, un país que no tiene muelle. Ese bota, que ahí no hay barco que pueda llegar, porque eso está en una montaña arriba, en los Alpes suizos. Entonces, eso es muy importante porque demuestra, primero, la diversificación de la economía nacional. Fíjense, instrumentación médica, oro, puros, y otros que yo no sé cuáles son, porque no fueron detallados. Pero eso demuestra, además, el nivel de competitividad que tienen también los productores nacionales, que pueden exportar a un país como este, tan exigente y tan rico como es Suiza. Exportar 1.819 millones de dólares. Yo creo que eso nosotros tenemos que celebrar esa actividad exportadora, de exportación que tenemos nosotros hacia un país tan importante como es Suiza. Hay también otra noticia que hasta se puede decir agradable, porque seguimos con los precios de las materias primas, y tengo aquí el cacao, señores. El cacao tiene un precio de hoy más superhistórico, porque sigue siendo histórico todo lo que viene de aquí en adelante. 11.020 dólares la tonelada de cacao. Uno no sabe a dónde esto va a llegar, porque esto es una cosa de loco. El petróleo 82,73 bajó, el que nosotros consumimos aquí, porque estuvo a 87, a 86 dólares. Si baja 4, son muy buenos, 4 dólares. El café subió a 232,43. Sigue el alza del café, no se para. El azúcar 19,61, bajó algo. Y el oro, 2.395 dólares la onza. Muy buen precio también, excelente precio para el oro. Entonces, esas son noticias agradables que uno tiene que recibirlas. También hay una noticia agradable económicamente, y es que el Ministerio de Hacienda
ha anunciado que hubo una baja en el déficit fiscal de 17.800 dólares, pesos, perdón, de más de 17.000 millones de pesos, menos de déficit fiscal. Y eso es una noticia muy halagüeña también, porque nos dice que ha habido un gran manejo del déficit o del gasto público, aunque uno sabe que tal vez eso fue como una forma de responder a las críticas que se le han hecho del excesivo gasto de febrero de este año, el mes de las elecciones, y que, como leímos aquí, parte de ese artículo del señor Ariel Jiménez, del febrero extraño que señalaba ese joven economista del PLD. Claro, hay una muy mala noticia también, que es más préstamos, 300 millones de dólares, más préstamos del gobierno para manejar su déficit. Y entonces, vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay una nota cultural que yo aprecio mucho, porque hay que conocer la historia de nuestro país y del mundo, pero básicamente la nuestra. La historia de hechos que muchos dominicanos desconocemos, porque al leer la nota de prensa me doy cuenta que si esos archivos franceses han estado cerrados, vedados para los historiadores dominicanos o caribeños o latinoamericanos o africanos, no sé, pero para el caso nuestro, Francia fue un país o es un país que tuvo una participación muy importante en la isla de Santo Domingo. No solamente en Haití, donde fue una colonia que ellos explotaron en forma indiscriminada, como dicen, y además con una conducta esclavista
perniciosa, que trajo entonces una lucha terrible allí de independencia en Haití y que trajo la muerte a muchísimos pobladores franceses blancos y sus familias que fueron víctimas de toda aquella lucha social, vamos a llamarle así, que hubo en Haití, que el ejército napoleónico envió nada más y nada menos que al general Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte, a dirigir las tropas para tratar de apaciguar a Haití, y el hombre hasta murió ahí. Pero se sabe de los problemas que enfrentaron esas tropas con las enfermedades, principalmente esas enfermedades tropicales, malaria, mosquito y esas cosas que le afectaron muchísimo y prácticamente diezmaron esas brigadas de infantería, qué sé yo, francesa, que siempre el clima le jugó muchas malas jugadas, valga la redundancia, a Francia, porque yo me imagino en esa África ecuatorial, señores, buscando la forma de establecer colonias allí, y la establecieron a sangre y fuego, porque hay que ver aquel salvajismo en África, y estos colonos franceses abusadores, también esclavistas, racistas. Bueno, aquello fue una lucha terrible. Pero es decir que Francia es un país que tuvo mucha lucha social, mucha lucha racial, lucha terrible, territoriales, etc. Y entonces en República Dominicana, Francia, hubo un periodo de 1795 a 1844. Hay una historia de Francia en la isla de Santo Domingo, principalmente en la República Dominicana, que nosotros prácticamente la desconocemos. Entonces, el Archivo General de la Nación, muy bien dirigido, y ese señor Casá, Roberto Casá, que son de esas, por eso yo siempre he hablado aquí de esas buenas decisiones gubernamentales de un verdadero jefe de Estado. Cuando nombra su personal de servicio en la administración pública, es una virtud, digo yo, escoger buenos colaboradores, buenos servidores. Porque en este caso no es un colaborador, sino un servidor público de verdad. El doctor Roberto Casá, que yo no soy amigo de él, no lo he saludado nunca en mi vida a ese caballero, pero tengo que reconocerle el mérito de haber rescatado el Archivo General de la Nación, que es una fuente de información vital para la República o para los dominicanos. El doctor Roberto Casá fue nombrado ahí, creo que fue por Leonel Fernández, que lo nombró en ese cargo. Y el hombre ha sido insustituible allí. Los demás gobiernos que han pasado por ahí han tenido que respetar a don Roberto Casá, porque es un hombre, es un servidor público completo, sin ruido. Ahí ha sido eficiente, muy eficaz, serísimo, y un hombre organizado en el trabajo, porque allí ese Archivo General de la Nación es una institución modélica en la República Dominicana. Él ha llegado a un acuerdo con Francia, dice aquí, acuerdo histórico, dice, lo registra el periódico Hoy del jueves, para compartir documentos históricos entre el Archivo General de la Nación y Francia. Francia abrirá documentos secretos de la época colonial a República Dominicana. Acuerdo revalorizará colecciones de gran importancia patrimonial y abrirá nuevos horizontes a la investigación. Así que el archivo firmó con el Servicio Interministerial de los Archivos de Francia, cooperar para catalogar las fuentes complementarias de la historia colonial de la República Dominicana relativas al periodo 1795 a 1844, conservadas en Francia. La firma
encabezada por Eric Fournier, embajador de Francia, y Roberto Casat, director del archivo, y François Banat-Verrier, directora del Servicio Interministerial de los Archivos de Francia. Eso está muy bien, porque vamos a conocer de una fuente muy rica de información histórica de esos acontecimientos que pasaron, señores. Hay muchas cosas que uno no sabe. Incluso España en 1795 le entregó, mediante el Tratado de Basilea, le entregó a Francia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Ya tenían al Saint-Domingue francés, que es donde está Haití. Pero antes de eso, ahí hay muchos documentos, porque no es 1795. Hay que hablar de 1776, la batalla de la Limonade o de la Limonade. No sé cómo pronunciarlo. Pero desde antes de eso, los lanceros de Bánica, los años de 1600 y algo por allá, peleándose contra esos filibusteros y bucaneros franceses que fueron los que establecieron los primeros asentamientos de todos esos delincuentes ahí. Y que con la despoblación que hubo de la banda norte de la isla de Santo Domingo por el gobernador Osorio, entonces le brindó ese espacio a Francia para que todo ese grupo de delincuentes, de piratas y filibusteros que había ahí en la Tortuga se asentaran en el territorio occidental de La Maguana y Vallajá, que eran esa zona creo que pertenecían a Magua y el Jaragua, eran los dos cacicazgos de la isla. Jaragua en el sur y la parte norte, que era Magua, pertenecía a toda esa parte de Haití, fue tomada por los franceses. Es decir, que ahí hay una información muy rica, que eso es muy bueno. Además, el Acuerdo de París, 1814, ¿qué pasó ahí cuando Francia se desinteresó ya por la isla de por la República Dominicana, o mejor dicho, a la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que ya renunciaba a lo que España había hecho en Basilea? 1814, ya estamos en tiempo aquí de la España boba, tengo entendido, de la Reconquista y la España boba. Esos años, 1808 fue la Reconquista, precisamente de Francia. Pasamos a ser colonia española de nuevo y hasta 1821. Es decir, en 1814 fue el Acuerdo de París. Bien, pero eso es una buena noticia porque los historiadores, la gente que está interesada en buscar informaciones, enriquece la historia dominicana, nuestros investigadores de la historia y sociólogos y todo el que quiera tener conocimiento de lo que pasó la época de Francia aquí. Hay un libro muy interesante que es la historia de la era de Francia en Santo Domingo, de don Emilio Rodríguez de Morici. Excelente, que en paz descanse ese caballero, ese dominicano ilustre. Bueno, unas noticias del agro que uno se siente mal. Deuda a los dueños de tractores, de maquinarias agrícolas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el gobierno, como he dicho yo, tantas glorias vanas, porque no son vanaglorias. Usted se puede vanagloriar de la cosa que usted hace bien, pero si usted hace cosas malas y usted se la interpreta como vanagloria, esas son glorias vanas. Porque explíquenme usted sabe la vacuencia que ha hablado la administración del Ministerio de Agricultura sobre el éxito agropecuario y el propio presidente, que lo ponen a hablar porque no es agrónomo. Entonces le llevan las informaciones al presidente Luis Abinader y aparece en la semanal haciendo alarde de que este país nadie había hecho tanto por el agro como su gobierno.
Pero un gobierno que no ha hecho un canal de riego, que lo único que ha hecho fue limpiar el canal de la Vigía. Pero señor, eso está hecho. ¿Y qué es lo que lleva las bombas? ¿Y cuántas bombas instalamos nosotros? Y ni caso le hacíamos. Eso ni se anunciaba en la prensa, me acuerdo yo, en Reforma Agraria. Bueno, ahí mismo, en Saladilla, en Carbonera, instalamos una bomba grandísima y un motor de 150 caballos. Y transformador, un banco de transformadores, tubería, un canal de llamada que hicimos para dar agua de Saladilla para mojar el proyecto de Carbonera. Y le hicimos 35 viviendas, le hizo Balaguer ahí. Y lo único que salió en la prensa fueron las viviendas que se entregaron, porque eso era de rigor que saliera. Pero lo otro ni siquiera se tuvo que publicar, no se publicaba, porque eso eran obras menores. Bueno, pues entonces el gobierno, el presidente lo ponen a decir que el agro está muy bien. Bueno, la producción, el consumo, que todo está barato, que nadie puede vender los productos que se venden más baratos que República Dominicana del agro, que nadie lo puede producir más barato que nosotros. Bien. Pero la realidad, ¿cuál es el cambio en el área agropecuaria? Por ejemplo, yo muchas veces he dicho aquí, ¿dónde está la mejoría, por ejemplo, en el índice de factores de productividad? Es decir, en la productividad nacional. Somos el país de peor índice de productividad en América Latina. Tenemos problemas gravísimos fitosanitarios. Verbigracia, ahí está el TRIPS, acabó con las habichuelas de San Juan. La mosca de las frutas. Aparecen la fiebre porcina africana, la influenza aviar. ¿Y qué más? Los demás cultivos siguen con su misma plaga. No se ha erradicado el gualombí de los cítricos. Es decir, se habla y se dicen cosas del agro que son falsas. Los programas, ¿dónde están los programas? Aquel programa de Siembra RD, no se habla de eso. No se habla del Plan San Juan. No se habla del plan del campo al colmado. Eso es otra que anda por su cuenta. Eso no se sabe dónde se asienta, ni siquiera la oficina central de quien maneja ese programa del agro. Los productores de cacao fueron burlados con los daños ocasionados por los ciclones Fiona y otras tormentas que hubo, y no le dieron un peso y se cogieron el dinero, como se dice. Entonces el agro, los cebolleros de todas esas áreas pobres, de Vallejuelo, de Baní, de Jorgillo, allá en San Juan, le deben más de 200 millones de pesos y no hay forma de que el gobierno lo pague. Pero más, esa denuncia de los dueños de las maquinarias, ustedes saben el servicio que le brindan esa gente a agricultura, a los pequeños productores que no tienen acceso al crédito, con alta morosidad de pago en el crédito agropecuario del Banco Agrícola, no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a semillas, no tienen acceso a recursos para fines de atender las demás operaciones del cultivo. Entonces le preparan estos terrenos por orden de agricultura, preparan estos terrenos de forma gratis, pero no le pagan a los dueños de máquinas. Entonces los dueños de máquinas tienen que pagar las máquinas, tienen que pagar a los obreros o a los trabajadores de ellos, y tienen que pagar el combustible y los repuestos de las máquinas. Y si usted no le paga, entonces usted lo va a quebrar. Oh Dios, y entonces tantos autoelogios que se hace la administración, incluyendo al propio presidente, repito, que lo ponen a hablar cosas en la semanal que no son verdad, y menos para tiempos electorales, pero como para uno ponerle más atención a las falsedades o a las noticias, a los fake news, como se llama ahora. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, 100 millones de pesos, 400 familias humildísimas de la línea noroeste. Eso es la deuda que afecta a esos dueños de máquinas. 300 tractores dicen ellos que van a echar a la carretera Duarte como protesta para que le paguen esa deuda. Esto en medio de elecciones uno sabe cómo son los gobiernos, que inmediatamente salen a darle unos cuartos, como dice, lo primero que averiguan quiénes son los voceros, para ver si le dan un dinero para que paren la protesta. Porque todo es a papeletazo limpio. O, mire, vengan que le tenemos 30 millones, o le tenemos 50 millones, le vamos a pagar ahora, para que no hagan la protesta, porque sería un escándalo para un gobierno que dice que ha sido todo un éxito en el campo. Y que salgan 300 o 200 tractores en la carretera Duarte, en la línea noroeste, protestando porque no pagan 100 millones de pesos, imagínense usted. Pero así mismo van a hacer los cebolleros, porque ellos saben que estamos en tiempo de elecciones también. Pero es para que se vea el nivel de engaño que hay con esta gente. Todo un sector abandonado, porque lo único que hacen son esfuerzos muchas veces palabreros por un lado, y por otro, hace un esfuerzo económico puntuales, es decir, le dan algunos voceros y grupos de presión para que se callen, y sale con Fenagro, y sale que sé yo quién, y eso, ¿quién es con Fenagro? Eso es una asociación del PRM, dirigida por PRMistas. Entonces aparecen haciendo un acto del agro donde todas las cosas que se han hecho por el agro, un encuentro, y gastan miles de millones de pesos haciendo un acto ahí en Villa Altagracia, bueno, y traen gente de todos los pueblos del país en ese acto de Villa Altagracia para vanagloriarse de los éxitos del sector agropecuario. Pero repito, ¿dónde que están? Porque la infraestructura, ¿cuál es la infraestructura agraria? Hemos construido 4.500 kilómetros de caminos vecinales, cosa que es falsa. Son falsas noticias, porque ¿dónde han construido eso? Tal vez han reparado algunos caminos y le ponen construcción de caminos. Aquí ni Balaguer, yo creo, ni Balaguer, que en 12 años, señores, malos 10, en 22 años hizo 7.200 millones de 7.200 kilómetros de caminos vecinales.
Balaguer, que creó una dirección general de caminos vecinales. Pero esto es todo hablándole mentira a la gente, y la gente parece que la cree. Yo no sé quién la cree, pero yo creo que la creen. Por eso uno se tiene que alarmar. También los otros más charlatanes, porque siempre aparecen muchísimos charlatanes. Abinader promete pensiones a artistas y apertura del teatro Agua y Luz. Señores, pero esto es una cosa, esto no puede ser. Pero ¿y cuántos charlatanes que vamos a encontrar? ¡Qué vergüenza! Eso es una vergüenza electoral. Es decir, el presidente ofrecer de que la reapertura del teatro Agua y Luz, pero ¿y cuál? Eso es una ruina, que incluso eso está en justicia todavía, porque eso va ahora de que a los tribunales menores, y eso coge 34 años por lo menos. Dios mío. Y se lo creen ese grupo de charlatanes, de artistas que fueron ahí a celebrar con el presidente, porque el presidente le va a dar pensiones a los artistas, un grupo de charlatanes que se beben su cuarto, que se ganan como artistas, se lo beben y se quedan en la ruina mañana, como se dice, y entonces vienen a pedir que le den pensiones de los hombres y mujeres que viven trabajando en este país, que han trabajado para el Estado, y entonces no se merece que el gobierno venga y le pague su pensión, como son los agrónomos, más de 700 agrónomos que no tienen pensión, y el presidente Abinader ofreciéndole pensiones a estos guanajos, como le dice la gente, o estos zánganos, que también son unos oportunistas, porque se beben su cuarto, los parrandean sus artistas y lo gastan en muchísima bulla y en muchísimos lujos, y después terminan en la miseria y hay que buscarle pensiones o atenderle en clínicas y en cosas privadas porque no tienen en qué caerse muertos, como dice. Nunca guardaron para mayo, como se dice. Usted sabe lo que usted ofrecerle pensiones de qué artistas, cuando usted tiene miles de pensionables, de gente que trabajó en el Estado años, décadas, con derechos adquiridos. No le dan la pensión. Verbigracia, más de 700 agrónomos están en esa condición de pensión, en estado de pensión, pero no se la conceden. Entonces el presidente, por asuntos electoreros, tiene unas elecciones en 31 días, entonces le ofrece de todo y va a ofrecer hasta el sol. Lo va a ofrecer el presidente. Yo creo que va a ofrecer el sol, porque yo no sé qué más falta. Hoy usted sabe lo que estos zánganos, de que los artistas, el presidente escuchó las necesidades de los miembros del sector cultural del país, un grupo de charlatanes que cada vez que hay elecciones aquí andan apoyando a los políticos. Uno no sabe, ya estas son gente que yo no sé, no son adscritos a ningún partido. Siempre salen como marionetas, como títeres, lo ponen a hablar y a vocear, porque son gente que lo conocen popularmente, lo conoce el pueblo. Entonces entienden que estas adhesiones ayudan a que la gente se cree una imagen de que es imbatible la candidatura del presidente Abinader, que la reelección no va a perder, que todo el mundo se está sumando porque es una especie de unanimidad en la elección, que el presidente va a ganar con un 70% las elecciones, y eso proyecta esa imagen para que el pueblo crea que aquí las elecciones es un trámite. Es un trámite que hay ahí el 19 de mayo, pero que ya el presidente ganó. Y que ganó con un 70% y que incluso no es necesario ir a votar, que es el interés particular del gobierno o del PRM, de que se cree la nebulosa o se cree la situación de que no es necesario ir a votar porque el presidente va a ganar cómodo. La oposición ya prácticamente perdió. Entonces, por eso ustedes ven encuestas que dan 64 y 70% al presidente para que la gente se desestimule y no vaya a votar.
Entonces estos artistas aparecen cada 4 años, un grupo de zánganos, apoyando, siempre apoyan a los reeleccionistas, porque nunca se van con los de abajo. Aparecen apoyando a reeleccionistas, buscando lo suyo, como dicen, para que le den dinero. Pero eso fueron de los que recibieron los 100 millones, aquellos, y nunca pagaron un centavo. Hoy con eso pagan. Y el gobierno le ofrece abrirle de nuevo el Teatro Aguilú, una ruina, que ni Trujillo lo para de nuevo eso. Pero estamos en tiempo electoral, y este tiempo, como se dice, de Pascua electoral, como yo le llamo. Estamos en Pascua electoral, como la Pascua de la Natividad. Dios mío, qué paisaje tenemos nosotros en esta república, en esta republiqueta, porque será así que habrá que decirle a él. Es una verdadera república bananera. Pero ¿y en qué país cabe? Repito, que el presidente de la república obvie entregar, no el presidente, el gobierno obvie entregar por derecho adquirido un exfuncionario del gobierno que tiene derecho a su pensión, más los agrónomos, que son profesionales muy mal pagados para el nivel de estudio que tienen. Pasan décadas trabajando en las oficinas públicas y que luego que tienen un derecho a esa pensión se la niegan o le dan pensiones misérrimas que no pueden ni siquiera cubrir los gastos médicos, medicamentos, etcétera, para pasar la vejez con sus familiares. Y entonces, más de 700, repito, agrónomos sin pensiones. Y entonces un gobierno reeleccionista ofreciendo pensiones en forma como si fueran billetes y quinielas, como si fueran bonos, por afán de adherencias electoreras, a artistas, a locutores, a periodistas, a comunicadores, a quien le han dado pensiones, incluso se están haciendo pensiones para votos. Es decir, a candidatos a cargos electivos. Mira, toma miles de pensiones para fines de que esa gente se adhieran a tu proyecto de elección. Y ustedes saben lo grave que es eso. Por eso es que muchas veces yo he dicho aquí, bueno, el cambio, como veo los senadores, el señor Guillermo Moreno, que es Copérnico, digo yo, Copérnico Moreno, y el señor Antonio Tavera, dicen que ellos se adhieren a ese cambio que hay en el país, que ha promovido el presidente Abinader. Y miren la denuncia que hace Roberto Santana de la Procuraduría General de la República, una centina prácticamente. Dice que ahí se comen un tiburón podrido, los daños que hay ahí. Entonces, ¿por dónde que andamos? Les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Las 2 fases de un diseño de expresidentes notables de Norteamérica. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre, y su rayo como siempre, producto de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Hasta el lunes, que estamos de nuevo aquí al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.